Gustavo Gorni. Gustavo, en principio agradecerte por darnos la posibilidad de charlar contigo. Y bueno, ya lo teníamos pendiente. Ya lo teníamos pendiente, sí. ¿Cuántos días, no? Teníamos interés en hacer esta nota. Sí. Exactamente, no, por favor, los tiempos a veces se complican. Estábamos pendientes de la nota porque es algo muy interesante que no mucha gente, más vale muy poca lo hace. Y bueno, te presentamos como runner, maratonista, ultramaratonista, escalador. Gustavo acaba de... Como amante de la naturaleza. Amante de la naturaleza. ¿Cómo se inició esto de hacer el viaje a Nepal para subir, escalar el Everest? Mirá, en realidad, por el 2012, yo tuve la experiencia de Aconcagua en Mendoza. Y bueno, y viste que durante esos trekking o durante esas aventuras uno va conociendo gente, se va dando los comentarios en las carpas, durante la cena, con anécdotas de diferentes montañistas. Y ahí surgieron las ideas de que un trekking al campo base de la Everest era una aventura muy interesante, no solo por lo que significa el montañismo, sino también por conocer otras experiencias de vida, otras culturas. Y bueno, eso había quedado en el tintero, eso fue en marzo del 2012. Luego yo tuve algún contacto con alguna empresa que en aquellos momentos tenía referencia a una empresa holandesa y una empresa española, y siempre con la duda de hacer una aventura, de ir con gente que extraña, con gente que si te pasa algo no sabes cómo te va a responder, perdías aquello de poder luego del viaje poder compartir con gente cercana lo que te había pasado. Y bueno, eso de alguna forma quedó ahí en stand-by. Y en el 2015, cuando hacemos un viaje con un amigo de la facultad, Juan Olascuaga, que casi compartimos prácticamente toda la carrera, habíamos ido a trekear al Chaltén, al Cerro Torre y al Fitzroy. Quedó la idea prendida de poder hacer en algún momento el trekking del campo base del Everest. El hijo de Juan, que es Martín, hace años que está haciendo aventuras en lo que es Nepal e India, y en el 2016 incorpora como producto el trekking al campo base del Everest. Él se conecta con un grupo de sherpas, sí, que tienen experiencia en la logística del ascenso y del trekking en la ruta del Everest, abre el producto y bueno, y ahí comienza toda una ida y venida entre un grupo de aventureros, de corredores de trail sí, uruguayos, y bueno, y comienza la idea, en el 2016 madura y se planea todo para hacerlo a fines del 2017. Esa básicamente es el resumen. Participamos ahí básicamente David Vega en el grupo, sí, que es un corredor de tría con su esposa Alejandra. Corredor de aventura también. Un corredor de aventura, sí. Dardo Parentini, que sí, vos lo conociste en varias carreras de trail. Bueno, Juan, que es también ha participado en la misión, ha hecho ultra trail de Torres del Paine, hay varias carreras de aventura. Jorge Javier de hecho fue una de las personas que estuvo más involucrada en ponerse a trabajar como para manejar la logística. Mabel Paiva, compañera también de Dardo y de Alejandra.
y Andrés Silva, Andrés, que vive en Montevideo, oriundo de Melo, que también hace años que está en la misma. Y bueno, y el pichón que era Cevita Pablo, que chiquilín de 24 años, que bueno, confió mucho, lo conocía desde muchísimo tiempo a Jorge Javier, entonces bueno, le gustó la idea de prenderse y bueno, un poco... En sí, fueron 9 personas, 9 uruguayos que hicieron esta travesía. 9 uruguayos. Y todos, sacando a Sebastián, todos con mucha experiencia ya en el tema, ¿no? En trail, en lo que era montañismo, yo te diría que bueno, yo había hecho alguna porque básicamente el tema de la montaña es muy sensible a la altura. Claro. Entonces, por ejemplo, las carreras de trail se desarrollan a no más de 2.000, 2.500 claro. metros, salvo excepciones. Entonces, de alguna forma, todos habíamos participado en esa. Después, bueno, yo tenía la experiencia de Aconcagua y la experiencia del Malargüe en el Valle de las Lágrimas, que fue en el lugar donde cayó el avión en el año 72 de los Rabier uruguayos. Y bueno, después Jorge Javier había estado en Mendoza, en el Cordón del Plata, que es una cadena montañosa que está un poquito antes de la cordillera principal, que tiene picos entre los 4.500 y los 5.500 metros. Después todo, te podría decir que no había experiencia en alta montaña. En alta montaña. Alta montaña es todo lo que es de 4.000, 4.500 hacia arriba. Gustavo, en sí, ¿cuántos días le llevó el ascenso y descenso? El ascenso, nosotros hicimos, normalmente el trekking consiste en que uno llega al aeropuerto de Katmandú, Katmandú es la capital de Nepal, y se traslada en lo que se llaman unas avionetas que son conocidas como avionetas de la muerte, porque van en un vuelo de 45 minutos, hacen Katmandú y Lukla. Entonces todo lo que es de aterrizaje y despegue es una pista que tiene 450 metros, que está en la alta montaña, que si te llega a fallar algo del avión, termina siendo una tragedia. Entonces, bueno, normalmente las personas van de Katmandú a Lukla, y luego desde Lukla hasta el campo base en ascenso son unos entre 7 y 9 días. Luego, en el descenso, lo que normalmente lleva el retorno a Lukla es 3 días, porque no hay que hacer aclimatación, no tenés que hacer todo el proceso de adaptación a la altura. En el caso nuestro, hicimos una trayectoria que era el antiguo sendero del trekking que hacían los alpinistas, cuando no estaba el aeropuerto de Lukla. Entonces salían de Katmandú, hay que recorrer unos 300 kilómetros adicionales, 300, 350, no recuerdo bien. De esos 350, nosotros hicimos 250 en alta montaña, en unos jeeps especiales, que para hacer esos 250 demoramos 12 horas. Y después hicimos unos 50, 70 kilómetros adicionales trekeando desde un pueblito que se llama Paplú hasta el empalme con la ruta que sale desde Lukla al sendero normal que va al campo base del Everest. O sea, que en el caso nuestro fue unos 13 días de ascenso y unos 3 días de descenso. Ahí va. Gustavo, en principio, cuando comenzamos la nota, nombraste los Sherpas, ¿no? Sí. Para quien no... o sea, antes de hablar contigo un poco he leído para tener más idea de lo que se habla, ¿no? Pero contarle a quien no sabe los Sherpas qué es lo que hacen. Bueno, yo tampoco me pasaba lo mismo que a vos, entonces una de las cosas lindas de este viaje es que además de tener contacto con la montaña, tenés contacto con la cultura, empezás a conocer algo, aunque sea un poquito de la historia y de cómo se van tejiendo las pequeñas cosas que hoy conocemos en Occidente y que provienen del Oriente, ¿no? Y bueno, los Sherpas sobre esos pueblos, entonces
ellos, para tratar de forjar su propio futuro y poder tener que pagar menos impuestos y poder hacer su propia organización o su propia colectividad, cruzan los Himalayas y se establecen en el Valle del Khumbu, la mayoría de ellos. Hoy ahí hay casi 200.000 Sherpas en la zona del Khumbu. Entonces, cruzan, se establecen en la zona próxima al Everest y ahí comienzan a hacer actividades agrícolas. Cuando comienza la explotación turística o de ascensos al Everest, los expedicionarios lo que encuentran es gente muy bien aclimatada, acostumbrada a vivir y hacer sus quehaceres entre los 4.000 y los 5.000 metros, acostumbrado a portear la mercadería en mulas, en yaks, con lo cual el entorno tiene una infraestructura tal que puede hacer toda la logística de transporte desde Lukla hasta el mismo campo base del Everest, y ahí surge que los Sherpas son los grandes porteadores de las expediciones al Everest. Yo particularmente creía que Sherpa era sinónimo de porteador, nunca me había imaginado que era una etnia dentro de lo que hoy, dentro de la población que habitaba la zona del Tíbet hace 500 años. Nosotros, gente que miramos fotos o miramos alguna película de Everest, miramos algún video, un montón de cosas que hoy en día aparecen, siempre vemos esas cintas con banderines colgados de colores, como la que vos tenés ahí, exactamente. Contá un poquito qué significado es lo que tiene esos banderines, que nosotros los vemos y no tenemos ni idea, sinceramente, de por qué están ahí ni qué sentido tienen. Exactamente. Bueno, mirá, es algo típico, y fue la misma pregunta esta que estás haciendo, fue una de las primeras interrogantes y inquietudes que el grupo tuvo cuando encaramos esta aventura. Sobre todo cuando llegamos a las primeras aldeas y cuando entramos en contacto con el grupo de nepalíes. Pues yo conté, nosotros éramos 10 uruguayos, 9 más Martín, pero además la expedición habían 7 nepalíes más, 3 que oficiaban como guía, uno marchaba al frente, otro marchaba a la retaguardia y otro se movía entre el frente y el último de los expedicionarios. Y siempre habían 4 porteadores que colaboraban con la carga de un quilaje adicional, pues nosotros mismos llevamos nuestra propia carga. Bueno, en esas tertulias sale el tema de los banderines. El tema de los banderines, primero para aclararlo, hay tan económicamente, ellos viven en condiciones tan limitadas, ¿verdad?, que se aferran totalmente, tienen que aferrarse a algo. Entonces la religión y las creencias ocupan un lugar así, recontra importante en la vida de los pobladores de la montaña. Entonces, básicamente, ellos tienen mucho contacto o atribuyen mucho de la influencia y de la cotidianez de todos los días a los elementos de la naturaleza y a cosas que suceden en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, te muestro acá que la banderita. Las banderas se cuelgan, ¿viste? Tienen, tenés azul, blanco, rojo, verde y amarillo. Y acá repite, ¿no? Son 5 colores, ¿verdad? Esos colores, cada uno de estos colores representa un elemento de la naturaleza. Yo ahora no recuerdo cuál corresponde a cuál, ¿no? Pero son la tierra, el aire, el fuego, el agua y el éter. El éter, toman el éter como un elemento intangible que es capaz de unir los otros 4 elementos restantes.
¿tá? A su vez, estas banderas, si las ven, tienen ciertas escrituras, ¿no? Estas escrituras son mantras que están dispuestos en cada una de estas banderas. Lo que quieren transmitir estos mantras son básicamente los conceptos de esperanza, de fuerza, de compasión, y básicamente lo que representan es que todos esos conceptos tienen que dar la fuerza a las personas para seguir viviendo y para transmitir esos conceptos. Así que el otro concepto también importante es la paz. Son pueblos muy pacíficos. Entonces, estos banderines se cuelgan en las rocas, en los cementerios, en las estupas que ellos llaman, que son como pequeñas templitos, y las colocan para que el viento las vaya agitando y las vaya volando. Los puentes colgantes, claro, están básicamente tupidos de estos banderines. El mensaje que quieren dar es que esos conceptos se esparzan a través del universo. Entonces es una especie de contagiar esos conceptos y esas creencias en el mundo. Entonces las colocan al viento para que el viento la desparrame por todos los territorios. Y el otro concepto que vuelcan es que ellos recomiendan que estos banderines no se saquen. O sea, que se deterioren, que se decoloren, que la misma naturaleza las vaya desintegrando. Porque transmiten el concepto que en la vida nada es perpetuo. Entonces es una especie como también de resignación, de aceptar la fuerza y lo que te da la naturaleza, transformarlo en eso, en principios, como es la paz, como es la compasión, etcétera, etcétera, y de alguna forma que eso se haga carne en las propias personas, en los propios pobladores. Entonces hay mucho de mística. Gustavo, ustedes llegan a un punto que dejan banderines, ¿no? Un regalo para Mundo Running. Qué bueno. Contame un poquito qué fue lo que te pasó en ese momento. Bueno, nosotros cada uno de nosotros, Martín nos había entregado unos banderines que tenían como objetivo poder imitar o poder de alguna forma mancomunarnos con los Sherpas en dos puntos que nos dieron como opciones del recorrido. Y bueno, las opciones eran, al llegar al objetivo, que era el campo base, y la otra alternativa que teníamos era dejarlo junto a los restos de los alpinistas que habían de alguna forma perecido en el intento de cumbre, en el Everest o en picos que están muy próximos, porque al lado del Everest hay otros 8000 que también son bastante frecuentados en intentos de cumbre. Entonces ahí hay, a una altura son unos 4.900, 5.000 metros, ahí está el cementerio. A mí me pasó algo muy lo sentí muy personal, muy por dentro, porque viste que cuando vos estás en tu casa
ves el calendario, decís hoy es martes, mañana es martes 15, jueves 16, y entras a montaña y no sabes si es domingo, si es 31 de diciembre. Y me imagino la sensación a flor de piel, ¿no? Claro, y no sabés porque vos vas completamente en otra dimensión. Estás en otra dimensión, sí. Exactamente, estás en otra dimensión. No sé cómo en ese momento, con los compañeros, en el momento que llegamos, que coincide, el 3 de noviembre, llegamos al cementerio, y el 3 de noviembre hacía fecha en que falleció mi padre. Entonces, bueno, mi elección, que fui el único de todos los que, los otros 8 dejaron su banderín en el campo base. Bueno, yo elegí una piedra, coloqué mis banderines y bueno, era como que era un momento elegido para tener un encuentro con él. Qué lindo. Y bueno, es un sentimiento, claro. Viste que como vos decís, tenés toda flor de piel, digo, te pasa, no hay día que no te levanté y piense particularmente claro. en Mónica, en Franco, en tu familia, porque, o sea, si bien llegar a los 5.500, que es, digamos, lo del 5.400, 5.500 del Calapatar, que después hicimos, estás dentro de una zona con mayor probabilidad de no tener un accidente claro. o un incidente, porque está todo el tema biológico, no dejas de tener probabilidad de que tengas un episodio que te pueda llegar a costar la vida. Seguro. Sobre todo, no por el tema de que vayas a tener una avalancha, ni que vayas a tener un accidente como el que se presentó en alguna de las tragedias que se ven en la película, claro. Pero sí hay mucho que tiene que ver con lo biológico, con el equilibrio de los fluidos, porque hay falta de oxígeno, porque vos te vas sintiendo bien hasta que te sentís mal, y en el momento que te sentís mal tenés que tomar determinadas medidas, aclimatar, ver cuál es tu evolución y ahí tomar la decisión si seguís o si te volvés. Entonces, es como que todos los días cuando te levantás tenés que agradecer o tenés que acordarte de la gente que querés, y cuando te vas a acostar te pasa lo mismo. Te acostás agradeciendo que ese día lo pasaste bien, y al otro día comienza de vuelta otro capítulo.